Muy bien, jóvenes, en esta semana número 2 vamos a hablar en cuanto a las eras geológicas, la evolución humana, la población, el poblamiento americano, en lo que es historia, y en lo que es economía vamos a hablar de fenómenos y procesos económicos y escuelas o doctrinas económicas. En cuanto a historia, ahí tenemos la actividad de esta semana, eras geológicas, evolución humana, en esta primera diapositiva. Lo que vamos a tratar en esta pequeña clase es algunas definiciones o precisiones en cuanto a conceptos, etapas o eras geológicas, la evolución humana. En lo que concierne a las definiciones, que es el primer punto que vamos a trabajar, es importante de que ustedes primero tengan una noción clara de qué es un eón. ¿Ya? Un eón, jóvenes, es cada una de las divisiones que comprende alrededor de 1.000 millones de años. Pero esta cantidad puede ser mucho mayor o menor. Si hablamos de eones, durante la historia, encontramos 4 eones, ¿ya? 4 eones, entre ellos el eón ádico, arcaico, proterozoico y fanerozoico, que son los 4 eones más o menos que nos van narrando la historia. En cuanto al primer eón, que es el eón ádico, también considerado el infierno de la Tierra, fue el primer eón de la historia del planeta y fue un momento de gran actividad geológica, ya que en este eón inició, o va a dar inicio con la formación del sistema solar, ¿ya? Hace unos 4.500 a 4.600 millones de años. El eón ádico fue además en donde se formó la Luna durante una enorme colisión con otro cuerpo planetario. Es más o menos lo que nos va narrando la historia, ¿ya? Otro de los eones que se puede mencionar aquí es el arcaico, o también conocido como el eón donde ya se da florecimiento a la vida. Tras el infierno que se vivió en el eón ádico, llegó no menos tranquilo este eón arcaico. Ya se trata del primer eón con registro rocoso. Las rocas más antiguas del planeta las podemos encontrar en Isua, que queda en Groenlandia, y tiene una edad algo menor a 3.700 millones de años. Posteriormente, en este eón arcaico tiene o se caracteriza porque la Tierra ya tenía un océano líquido, ¿ya? A diferencia del eón ádico, que no existía todavía vida. Mientras que el eón arcaico ya hablamos de un océano líquido. Como otro eón que se puede mencionar en esta etapa de la evolución, de la formación del planeta Tierra, tenemos el eón proterozoico. Es un eón en el cual se dan numerosos grandes cambios, ¿ya? Se inició con un evento muy importante, el cambio de la tectonía arcaica a la tectonía actual. Posteriormente, hablamos de que durante este proterozoico la Tierra adquirió las características físicas actuales con una atmósfera oxidante, una capa de ozono y una tectónica con la que se le formaron varios supercontinentes. En eso se dio inicio o se dio las primeras glaciaciones de los que tenemos constancia, surgieron en el proterozoico, y de todas ellas tenemos algunas grandes que dejan evidencias, ¿ya? Y finalmente, si hablamos de eones, hablamos del eón fanerozoico, ¿ya? O también conocido como el eón de los vertebrados, ¿ya? Es el último de los 4 eones en el que vivimos y es el más corto de todos ellos.
al durar tan solo 541 millones de años. Su inicio va a marcar, jóvenes, dentro de la historia, la aparición de los primeros organismos con concha dura ya como criterio principal. Y es justamente en esos organismos más complejos que eran similares a las medusas o a los corales, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Es preciso también mencionar o tener en cuenta que es una era. Si hablamos de una era puede ser la subdivisión de los eones divididos en periodos. A cada era atañe una flora y una fauna específica. O también se puede decir que una era es una unidad geocronológica que se refiere a un lapso de tiempo extremadamente largo, millones de años que abarcan importantes procesos geológicos y biológicos. Eso se puede decir que es una era. No nos olvidemos que a lo largo de estas eras hablamos de unas eras geológicas, ¿ya? Que vamos a ir mencionando posteriormente. Luego tenemos que es un periodo, ¿ya? Un periodo es cada una de las divisiones de las eras. Por ejemplo, dentro de la era paleozoica, ¿ya? Vamos a hablar que existen ciertos periodos, como por ejemplo el periodo cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico, que son periodos que le pertenecen a la era paleozoica, ¿ya, jóvenes? Posteriormente, hay que tener en cuenta que la evolución de nuestro planeta ha sido o es objeto de interés para muchos científicos jóvenes, quienes han dividido su historia desde el punto de vista geológico y de forma cronológica en varios eones, eras, periodos, épocas y edades. En millones de años se ha formado la corteza terrestre, experimentó cambios profundos por la elevación o hundimiento de las masas continentales y debido a la formación de plegamientos o cadenas de montañas para dar inicio a lo que es una era. Como primer acá tenemos ahí el precámbrico o era arcaica. Es la primera y más larga etapa de la historia de la Tierra. Inicia con la formación de la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Dentro de este eón arcaico, podemos encontrar 4 eras geológicas distintas, ¿ya? La primera es la era eoarcaica, que comienza hace unos 4.000 millones de años y culmina 3.600 millones de años aproximadamente. Su nombre proviene de 2 vocablos griegos, ¿ya? Eu y archos. Eu, que quiere decir amanecer, y archios, que quiere decir antiguo, ¿ya? Y es justamente en este eón arcaico donde las formaciones rocosas más antiguas conocidas se forman. Para algunos es posible que la vida apareciera en sus primeras formas celulares en esta era, pero no hay un registro que se pudiese corroborar, y jóvenes, para algunos autores. Luego hablamos de una segunda era dentro de este periodo o dentro de este eón arcaico, y tenemos la era paleoarcaica, ya que comienza más o menos hace unos 3.600 millones de años y culmina hace 3.200 millones de años. Y es justamente en esta era de la que proceden las formas fósiles más antiguas que se conocen en nuestros tiempos, como pueden ser bacterias y otros organismos primitivos fotosintéticos, ¿ya? Posteriormente hablamos de una tercera era dentro de este eón arcaico, y tenemos la era mesoarcaica, que comienza hace unos 3.200 millones de años y culmina hace 2.800 millones de años. Esta era presenció la formación y fragmentación del primer supercontinente
llamado Baalbara y la primera glaciación de la historia. Posteriormente tenemos a la última era dentro de este eón arcaico y hablamos de la era neoarcaica, que comienza hace 2.800 millones de años y culmina hace 2.500 millones de años. Es la era en que los microorganismos iniciaron la fotosíntesis, o sea, la fotosíntesis oxigénica, ya jóvenes, o sea, la que producía oxígeno. Se dieron grandes cambios en la composición de la atmósfera planetaria. Seguidamente, vamos a ir hablando de otro eón, que es el eón proterozoico. Este eón proterozoico comprende 3 eras distintas, ¿ya? La primera es la era paleoproterozoica, ¿ya? Comienza hace 2.500 millones de años y culmina hace 1.600 millones de años. Esta era inicia con un gran cambio medioambiental conocido como la gran oxidación, ¿ya? Que se da producto de la fotosíntesis sostenida por las cianobacterias del mar. Posteriormente, dentro de este eón proterozoico, hablamos de una segunda era, que es la era mesoproterozoica, que comienza hace 1.600 millones de años y culmina hace unos 1.000 millones de años. En esta era se da la ruptura del supercontinente de Columbia y la formación de otro llamado Rodinia, ¿ya? Como última era en este eón proterozoico tenemos a la era neoproterozoica, que comienza hace unos 1.000 millones de años y culmina hace 542 millones de años aproximadamente. En esta era se da o tiene lugar una gran glaciación más extensa conocida como bola de nieve, es decir, que todo el planeta Tierra se hizo una bola de nieve. Posteriormente, ya se irá viendo en lo que es las eras geológicas mucho más detenidamente, en la cual daremos inicio por la era primaria, o también conocida como paleozoica, ¿ya? La palabra paleozoica traducida al español quiere decir vida antigua, ¿ya? En esta era, la vida estaba limitada al mar, es decir, imperaban los invertebrados y también las medusas, gusanos, moluscos, como también los caracoles corales, ¿ya? En este periodo brotaron los primeros vegetales terrestres, como los helechos, coníferas, y aparecieron los insectos, que son los primeros animales que abandonaron el mar, y luego los anfibios y batracios. Esta era tiene 3 periodos, tiene los siguientes periodos. Dentro de los periodos encontramos el periodo cámbrico, ya que se desarrolla entre los 570 a 500 millones de años antes de nuestra era, ¿ya? Al principio de este periodo, una explosión de vida pobló los mares, pero la tierra firme permaneció estéril. ¿Qué quiere decir? Que las primeras vidas solamente eran en el mar, más no en la tierra firme. Posteriormente tenemos un segundo periodo en esta era paleozoica y hablamos del periodo ordovícico, ya que comenzó hace unos 500 millones de años. Los mares se retiraron dejando grandes áreas descubiertas, y justamente en esta era ya podemos hablar de algunos continentes, ¿ya? Posteriormente hablamos de un tercer periodo y hablamos del periodo silúrico, ¿ya? Este periodo inicia hace unos 4.300 millones de años. Se producen grandes desplegamientos o plegamientos de la corteza terrestre,
Luego hablamos de un cuarto periodo, que es el periodo devónico. Este periodo se conoce también como la edad de los peces, ya por la abundancia de los fósiles que se encontraron. Se desarrolla entre los 400 y 350 millones de años antes de nuestra era. Fue una época de gran actividad volcánica y es en este periodo devónico que se va a dar la formación de algunas montañas. El clima era cálido y había abundantes lluvias en este periodo devónico. Posteriormente, hablamos del periodo carbonífero, o también conocido como la edad del carbón. En este periodo carbonífero comenzó hace unos 350 millones de años. Se dieron fuertes movimientos en la corteza terrestre, se alzó el fondo de los mares y se van a originar cadenas de montañas por el plegamiento de las capas externas de la corteza. Por último, dentro de esta era paleozoica tenemos al periodo pérmico, que comenzó hace 2000 o 270 millones de años. Las zonas de tierras se unieron en un único continente llamado Pangea, es decir, acá aparece ya el continente Pangea, y se va completando la formación de grandes cadenas montañosas en lo que es Asia, Europa y América. Eso en cuanto a la primera era paleozoica. Posteriormente hablaremos de la segunda era, que es la era mesozoica, o también era secundaria. Esta era se le conoce como la edad de los dinosaurios, ¿ya? Se extiende desde unos 200 millones de años hasta los 70 millones de años antes de nuestros días. Comienza esta era con una intensa actividad volcánica en la cual se van formando los bosques petrificados que los podemos encontrar en Arizona. Ya aparecen los primeros reptiles en esta edad, alcanzaron extraordinariamente desarrollo y tamaño gigantesco, como son los dinosaurios. Al final de esta era empiezan a evolucionar las plantas con flores llamadas angiospermas y se diversificaron por tener el mundo, ¿ya? Se extinguieron los dinosaurios y comienza la gran diversificación de los mamíferos. Dentro de esta era mesozoica hablamos de 3 periodos. El primer periodo, que es el periodo Triásico, luego el periodo Jurásico y por último el periodo Cretácico. Dentro del periodo Triásico hay que tener en cuenta que inicia hace 240 millones de años, el clima era cálido y seco, por lo que a raíz de este tipo de clima se detiene la proliferación de algunas especies, ¿ya? El principio de este periodo quedó marcado por la reaparición de Gondwana, que también era un supercontinente, pero reaparece Gondwana cuando Pangea se empieza a dividir en los supercontinentes del norte y supercontinentes del sur, ¿ya? Posteriormente vamos a ir hablando de lo que es el segundo periodo, que es el periodo Jurásico, ¿ya? Empezó hace unos 200 millones de años. Se extienden las selvas o llanuras pantanosas en este periodo. Predominan los climas suaves o subtropicales. Por último, en esta era secundaria, hablamos de un tercer periodo, que es el periodo Cretácico. Duró 65 millones de años. Se da una intensa actividad orogénica, es decir, se da la formación de montañas. Se da el crecimiento de abundante vegetación. Y posteriormente hablamos de una tercera era llamada o conocida como la Cenozoica, ¿ya? O también conocida como la edad de los mamíferos. Esta era se extiende hasta 1 millón de años antes de nuestros días. La intensa actividad
orogénica dio origen a cordilleras tan importantes como el Himalaya, los Alpes, los Andes. Es la edad de los mamíferos que, si bien aparecieron en eras anteriores, ya adquirieron justamente en esta era mayor corpulencia y una gran área de dispersión. Y es justamente aquí también donde van a surgir los árboles actuales. Dicha era tiene dos periodos, no nos olvidemos, periodo terciario y periodo cuaternario. En este primer periodo, que es el periodo terciario, se van a dar las formas de vida en cuanto a especies terrestres y marinas. Este periodo está dividido por 5 grandes épocas. La primera época es el Paleoceno, ¿ya? Que se da después de la extinción de los dinosaurios, ¿ya? Y algunos reptiles. Van a comenzar a dominar en esta era terciaria los mamíferos, ¿ya? Los mamíferos. Posteriormente se habla de una segunda época, que es la época del Eoceno, ¿ya? Las plantas con flores empiezan a dominar la vegetación en lo que es la tierra. Empiezan a aparecer los primeros mamíferos adaptados al mar. Como tercera época tenemos el Oligoceno, que en esta era se va a dar la evolución de diversos pastos y como consecuencia de ello, la evolución y aparición de algunos mamíferos, ¿ya? Herbívoros en cuanto me refiero, porque si hablamos de pasto. Luego, hablamos de una época del Mioceno, que se da la formación de cadenas montañosas, como ya les mencioné, los Himalayas, los Alpes, los Andes. Y posteriormente hablamos de una última época en esta era, en este periodo terciario, en la cual hablamos del Plioceno, ¿ya? Los continentes y océanos comenzaron a configurar sus formas actuales en esta época del Plioceno y nacen los homínidos, ¿ya? Van a nacer los homínidos. Posteriormente, hablamos de un periodo cuaternario. Dicho periodo cuaternario está dividido en dos épocas. La primera época es el Pleistoceno y la segunda es el Holoceno. Dentro de este periodo cuaternario, los glaciares cubrieron la cuarta parte de la superficie terrestre y el clima era muy frío. En esta era aparece el hombre, que convivió con los animales corpulentos, feroces, como se puede ver en la película La Era de Hielo, ¿cierto? Ahí están algunos animales con los cuales convivió el hombre en este periodo, ¿ya? Como son el mamut, el mastodonte, el tigre de dientes afilados, el perezoso gigante. Les decía que este periodo se divide en 12 épocas, ¿ya? La primera, que es la época del Pleistoceno, ya que comienza hace 1 millón de años. En esta época, grandes mantos cubrían las extensiones terrestres. En cuanto al clima, se da unos cambios profundos. Van a desaparecer algunas especies de plantas y animales. Y luego hablamos del periodo Holoceno, ¿ya? Que comienza hace unos 10.000 años y vivimos actualmente en este periodo. En síntesis, se puede decir que hay una ciencia que estudia la evolución terrestre, que la cual se ayuda por el estudio de los fósiles, y a esta ciencia se le conoce como la paleontología, ¿ya? Otro que se puede decir que las eras geológicas son los tiempos en que se divide la Tierra, y
Posteriormente a esto, vamos a ir viendo en cuanto a la evolución de la Tierra, ya en cuanto a la evolución de la Tierra, si hablamos de la evolución de la Tierra, si hablamos de la evolución humana, se dan en cuanto a dos posturas, ¿ya? Se dan en base a dos posturas. La primera es que hablamos de la teoría de la evolución de Charles Darwin, y la segunda teoría es la teoría creacionista, que lo promueve la Iglesia. Charles Darwin tiene una tesis una tesis fundamental en cuanto a la evolución, y este señor plantea dentro de su tesis algunos aspectos fundamentales o factores fundamentales. El primero es que los primates se adaptan permanentemente a los cambios del ecosistema, ya se adaptan rápidamente. La segunda, o el segundo factor es la interrelación sexual de los primates, que permite una evolución genética. Y eso quiere decir que a través de esta interrelación sexual, los genes o el ADN va a ir evolucionando. Y por último, nos habla de una semejanza morfológica ósea en cuanto a nosotros con los primates. Hay una semejanza morfológica, que quiere decir que somos algo parecido. A raíz de esta percepción de Charles Darwin, la Iglesia tiene una posición contraria, porque no nos olvidemos que la Iglesia habla de una teoría creacionista, que quiere decir que el hombre ha sido creado por Dios. Eso es lo que nos dice, que el hombre ha sido creado por Dios, y no nos habla de que el ser humano ha evolucionado. ¿Ya? Entonces, a raíz de eso, la Iglesia da una posición contraria y estipula de que lo que decía Charles Darwin es una blasfemia, porque estaba en contra de sus principios, en contra de su doctrina. ¿Ya? Entonces ellos decían que era una blasfemia. Hasta que en el año de 1996, Juan Pablo II dice, muy bien, yo voy a aceptar la posición o la teoría de Charles Darwin, pero lo voy a aceptar como una hipótesis. ¿Ya? ¿Por qué? Las hipótesis se pueden refutar, es decir, se pueden decir si es verdadera o falsa. Algo parecido a lo que pasó en el poblamiento americano con la hipótesis de Almergino, Florentino Almergino, quien decía que el hombre es oriundo de América, ¿ya? Y especialmente se originó en las pampas de Argentina, con el Homus pampeano, ¿cierto? Pero dicha teoría o dicha hipótesis fue refutada por Alex Herlich, quien decía, no, el hombre no es oriundo de América, sino que es migrante, es decir, pobladores migrantes vinieron a América y poblaron el continente americano. No se puede refutar. ¿Qué más o menos nos dice también aquí en lo que es la refutación de la Iglesia? Si bien es cierto, el ser humano es una unidad de cuerpo y alma, es decir, nosotros tenemos cuerpo que es materia y alma que es espíritu. Es decir, la materia sin alma, sin espíritu, simplemente es algo que no tiene vida. Una mesa, una computadora, un celular, o sea, no tiene vida. Necesita el alma para que esto tenga vida, ¿ya? Entonces, dice, muy bien. Otro que se atribuye es de que a nosotros, los seres humanos, nos diferencia de que nosotros sabemos pensar, razonar, sentir, y eso hace de que el alma, nosotros empecemos a tener este tipo de sentimientos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la Iglesia? Muy bien, yo voy a aceptar la hipótesis de Charles Darwin, pero con la siguiente acepción. Dice, muy bien, dice, ese primate, para que en un momento determinado de la historia deje de ser primate, tuvo que haber intervenido un ser supremo para que le pudiese infundir el alma. Profesor, hija, disculpe que lo interrumpa, pero la diapositiva se ve negra. Hija, espérate, ahorita les voy a proyectar un video, hija, no te preocupes, por eso está así en negra, ¿ya? Ok, profesor, disculpe. Entonces, jóvenes, así más o menos nos habla esta teoría o la posición de la Iglesia. Dice, muy bien, el primate tuvo que haber en un momento determinado haberse infundido el alma, porque el alma nos diferencia a nosotros de los demás seres vivientes, ¿ya?
Muy bien, a continuación les voy a proyectar un video de algo de 6 minutitos más o menos, en la cual resume prácticamente toda la exposición en lo que son las eras geológicas. ¿Ya, jóvenes? Para lo cual me gustaría que estén atentos. ¿Pueden escuchar el audio? ¿Jóvenes escuchan el audio? No, profesor. ¿Ahí? No se escucha, pero Sí, profesor. profe, no se escucha el audio del video. ¿No se escucha el audio del video, jóvenes? ¿Ninguno escucha? No, profesor. No, profe. No, A ver. profesor. Quiero Profesor, buenos Dime, hija. días. En la diapositiva, como usted está compartiendo pantalla, en la misma diapositiva también tiene que activar su micrófono. Pero el micrófono está activo. No, porque justo estoy viendo a los participantes y de su pantalla no está activo. Entra a donde dice personas ¿Ya? y ahí se va a dar cuenta donde su nombre y ahí está su micrófono. No, está el de activo. abajo. El de abajo es el que está ahí justo abajo de su otro nombre. ¿Aquí? Ese que está presentando pantalla ahí, ajá. Eso. No me deja ahí. A ver. Si no sé qué ha pasado, porque normalmente las primeras clases he hecho normal. Mm, A la derecha de su nombre, profe, no hay una opción, tal vez. A ver, déjeme entrar a las configuraciones. Creo que es esto. A ver si ahora me lo... ¿Ahí? No, profesor. No. Ya les proporciono la diapositiva, entonces no hay ningún problema. Ya para que ustedes en casa ya lo puedan... Le puedan ir viendo. A ver, voy a ver qué es lo que ha pasado con esta diapositiva, qué es lo que ha pasado. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí en cuanto a lo que es el primer tema. ¿Ya? Hasta ahí en cuanto al primer tema, en lo que son las áreas geológicas. Posteriormente, vamos a ir hablando de el poblamiento americano. Y dentro si hablamos del poblamiento americano, vamos a ir dándonos cuenta de que el ser humano, hay dos cosas muy claras aquí. La primera, que era les decía, la teoría autoctonista, en la cual se decía de que el hombre es oriundo de América, surgió la vida, los primeros hombres se dieron en América, y a raíz de esto, nuestro continente se convirtió en la cuna del género humano, ¿ya? Pero, posteriormente, esta teoría queda descartada y se habla de una teoría inmigracionista, es decir, que el hombre fue poblado por personas que provenieron de otros continentes, ¿ya? Eso es lo que da a entender en este poblamiento de América. Cuando hablamos de datos que ustedes deben conocer en cuanto a este poblamiento de América, no nos olvidemos que las primeras huellas
del poblamiento americano lo encontramos en yacimientos arqueológicos de Clovis y Folsom, que quedan en Canadá y los Estados Unidos. Otro dato que ustedes tienen que conocer es de que el fósil más antiguo de América es el cráneo de Los Ángeles, con 21.000 años, ¿ya? Y ya posteriormente hablaríamos de lo que se concierne a poblamiento americano, ¿ya? Como primera teoría tenemos a la teoría autoctonista de Florentino Amengino. Es de carácter monogenista, y él hablaba lo que ya les iba mencionando, de que el hombre americano es oriundo de América del Sur. Para él aparece específicamente en las pampas argentinas durante la era terciaria o cenozoica, dejando así descartada la teoría de que el hombre aparece en el periodo cuaternario. ¿Ya? Eso es lo que él plantea. Dice, no, el ser humano no ha aparecido en la era cuaternaria, sino en el periodo terciario, decía él dentro de su teoría, dentro de su tesis. ¿Ya? Los restos fósiles que él encuentra los llama Homus pampeanus, ¿ya? Pero dicha teoría empieza a tener ciertas críticas, y uno de los críticos fue Alex Herlihy, ¿ya? Era checo norteamericano, y ese señor dentro de lo que empieza a refutar, dice lo siguiente: los estratos geológicos hallados por Amengino pertenecían a la capa geológica de la era cuaternaria. ¿Qué quiere decir? Que no son de la época terciaria. Primera crítica. Segunda crítica: los restos fósiles que él encontró no eran de un Homo pampeano, sino eran restos de algunos mastodontes, platirrinos, ¿ya? Entonces, él va a empezar a desmentir. Y como tercera crítica, él dice que jamás existieron los puentes terrestres llamados intercontinentes. No existen esos puentes intercontinentales, no van a existir. Y es justamente a raíz de esto que este señor plantea su teoría, teoría asiática. Quiere decir que nosotros somos provenientes de origen asiático, ¿ya? Para ser mucho más claros, dentro de su planteamiento, él dice, los primeros pobladores de América habrían sido paleoasiáticos, que habían ingresado a nuestro continente siguiendo la ruta del estrecho de Bering, gracias a la glaciación de Wisconsin. Y él, dentro de su planteamiento, él da 4 asemejaciones en cuanto a la fundamentación: una geográfica, antroposomática, lingüística, etnológica. Dentro de su fundamentación geográfica, nos dice muy bien, ellos sí pudieron ingresar a nuestro continente. ¿Por qué? Porque el estrecho de Bering, ¿ya? Porque el estrecho de Bering simplemente tiene 90 kilómetros cuadrados, y cuando se dio la glaciación, esto se convirtió en un puente de hielo y permitió de que las personas o los primeros habitantes, en este caso los asiáticos, pudiesen transitar por ese lugar. No nos olvidemos que eran nómades, andaban de un lugar a otro buscando mejores condiciones de vida. En cuanto a su fundamentación antroposomática, él habla de que nosotros tenemos ciertos rasgos comunes, como por ejemplo la mancha mongólica en los niños al momento de nacer. Ustedes han visto algún niño pequeño cuando recién está nacido. Al momento de nacer, este niño en la parte de la espalda, de las nalgas hacia arriba, tiene una mancha de color verde. A esta mancha es la mancha mongólica, ¿ya? Es la mancha mongólica. Otra de los rasgos comunes que tenemos es en cuanto a la piel: los ojos rasgados, ¿ya? Los dientes en forma de pala, escasa pilosidad corporal y facial. Otro que habla de que tenemos similares costumbres, como por ejemplo cargar a los niños en la espalda. No sé si ustedes conocen la sierra, y se pueden dar cuenta que en la sierra, en todo lo que es la parte andina,
sus hijos o cargan a sus hijos en las espaldas, mientras la mujer va haciendo los quehaceres del hogar, ¿ya? Entonces, esa similitud tenemos, por eso él habla de esa teoría, y es la teoría que está siendo mucho más aceptada, ¿ya? La teoría asiática de Alex Haley, que es la más aceptada porque tiene fundamentos objetivos, tiene pruebas contundentes, mientras las demás no hablamos de pruebas físicas. Luego hablamos de una teoría australiana, y cuando hablamos de una teoría australiana nos estamos refiriendo a la teoría de Antonio Méndez Correa, ¿ya? Que es de portugués, y este señor planteaba que las inmigraciones llegaron de América, habrían sido astroloides, quienes luego de atravesar la Antártida ingresaron a América por el Cabo de Hornos. Dentro de su fundamentación también da algunas asemejaciones geográficas, antroposomáticas, lingüísticas y etnoculturales, en la cual en geográficas nos dice de que la ubicación de las islas de Australia como Tasmania, Campbell, sirvieron de puente para que pudiesen ingresar al continente americano por el Cabo de Hornos. ¿Qué más nos dice? En cuanto a asemejaciones antroposomáticas, de que existe cierta semejanza racial, ¿ya? La forma craneal alargada, la que tenemos, habla en su fundamentación de semejanzas lingüísticas, que quiere decir que nosotros existen 93 palabras semejantes en lo que concierne a los dialectos australianos y los dialectos de las lenguas de orígenes de América Meridional. También habla de una asemejación cultural, que quiere decir que nosotros utilizamos ciertos objetos como el uso de mantas de piel, chozas en forma de profesor. colmena. Dime, hijo. ¿Está cambiando las diapositivas? Estamos aquí, ya, hijo. Gracias más bien por hacerme, ¿ya? Entonces, y por último, hablamos de una teoría oceánica de Paul Rivet, de un francés, y este señor, dentro de su planteamiento, nos dice que el hombre llegó a América procedente de la Oceanía, ¿ya? De Oceanía, específicamente del archipiélago de Melanesia y de la Polinesia. Y este señor, dentro de su teoría o fundamentación, nos dice que estos señores de la Melanesia y Polinesia eran grandes expertos navegantes, quienes utilizaron unas embarcaciones conocidas como piragos de balancín, ¿ya? Que eran embarcaciones primitivas, y aprovechando el mar, se ingresaron a nuestro continente. Habla dentro de su teoría. Posteriormente, jóvenes, hay algunas otras teorías, pero en la cual no las voy a tocar todas por el tiempo. Me falta todavía explicar de lo que es economía. Y esto sería, jóvenes, en cuanto a historia. Posteriormente, les proyectaré la diapositiva de lo que es economía. Y para eso, ¿dónde está la diapositiva? Está acá. Muy bien. Pueden divisar, me imagino, la diapositiva. Muy bien. Tenemos como divisa, ¿no, jóvenes? Sí, profesor. Ya. Muy bien. Dentro de esta segunda semana, en cuanto a economía, tenemos como tema fenómeno y proceso económico, doctrinas y métodos de economía. Cuando hablamos de qué vamos a tratar en esa diapositiva, primero vamos a ir viendo los fenómenos económicos, los procesos económicos, los sectores de la producción, teorías o escuelas económicas. Dentro del primer punto que tenemos un fenómeno económico, para que se origine un fenómeno económico,
se da por los siguientes motivos, ¿ya? A través de una crisis, puede ser económica en el país, a través de la devaluación que se pueda originar, el desempleo que pueda surgir, ¿no? Todo eso va a dar origen a un fenómeno económico. Pero para tener claro, es bueno saber, tener una definición concreta en lo cual el fenómeno económico. Dice, un fenómeno económico comprende todas aquellas actividades sociales realizadas con el fin último de conquistar mayores niveles de producción, ¿ya? Dentro de los fenómenos económicos tenemos a la migración. Es un fenómeno económico, ¿ya? Nos dice, la gente que está pasando necesidades no sale de sus lugares de origen porque quiere conocer otras tierras, es decir, no sale porque quiere hacer turismo, sino sale porque realmente está pasando por situaciones críticas económicas, ¿ya? O de repente porque quiere buscar mejores oportunidades laborales, o porque quiere tener una vida mucho más placentera, puede decir, en el término de que va a encontrar condiciones en las cuales van a permitir trabajar y de repente obtener mejores servicios. A eso me voy cuando hablo de placenteras, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Muchos de ustedes que de repente no están en Tarapoto, no son de Morales, no son de la banda de Chilcayo, de repente son de Juanjuy, de repente algunos serán de Juanjuy más al fondo, algunos serán de Picota entrando a algunos distritos, algunos de repente serán de San José de Sisa entrando, ¿no? Algunos serán de repente de Bellavista, no sé del lugar que ustedes puedan proceder. ¿Por qué están postulando a la nacional? Profesor, porque en el lugar donde yo vivo no hay otra universidad, pues, profe, la única es la Universidad Nacional de San Martín, profesor, y nada mejor que estudiar en una estatal, profesor. Me dirán, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes están migrando de sus lugares de orígenes, van a venir a radicar aquí en Tarapoto. ¿Por qué? Porque aquí tienen una oportunidad en cuanto a estudios, una de las mejores oportunidades en cuanto a estudios. ¿Qué más nos dice que la migración, ya? La razón actual de la migración está relacionada con razones de subsistencia. ¿Qué quiere decir? Que tienes que buscar mejores condiciones de vida, pues. Les decía que tienes que buscar mejores condiciones laborales en el distrito que no es de Tarapoto, Morales, La Banda de Chilcayo, que pertenece a otra provincia. ¿Cuáles son sus oportunidades laborales? Sembrar maíz, sembrar cacao, ¿sí? Cosechar café, cosechar maíz, sembrar yuca, dedicarse a la agricultura, a la crianza de animales. Esas son sus oportunidades laborales. Pero mientras que en Tarapoto o en una provincia, ustedes van a encontrar restaurantes en los cuales ustedes pueden desempeñarse como mozos, como cocineros o cocineras. ¿Me dejo entender? O sea, ya hay otras oportunidades laborales. ¿Qué más origina esta migración? Los seres humanos tienen el instinto de huir de la pobreza, que quiere decir que todos buscamos huir de la pobreza. Nadie quiere ser pobre, o ustedes quieren ser pobres. Me imagino que no, ¿cierto? Por eso están postulando a la universidad, para que con esto puedan hacer una carrera profesional y con lo que cuando ya empiezan a desempeñarse en su carrera profesional, ustedes puedan tener un dinero extra para que puedan solventar o satisfacer ciertas necesidades. Nadie quiere ser pobre, jóvenes, todos huimos de la pobreza. Si no, pregúntenle a nuestros hermanos venezolanos, ¿por qué ellos migraron? Migraron ¿por qué? Porque la situación económica en su país está pésima, ¿ya? Entonces tuvieron como primera opción nuestro país, que de una y otra manera esta migración acarrea consecuencias negativas y consecuencias positivas. Consecuencias negativas, ¿por qué? Porque vinieron a quitar el puesto de trabajo a muchos hermanos peruanos, a muchos de nuestros compatriotas. La consecuencia positiva, profesor, que nos abrieron los ojos, pues. Lo que no hacías nada en tu casa, te diste cuenta que es bueno que si quieres tener algo en la vida, trabaja. Y los venezolanos nos enseñaron eso, a que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que aprender a hacer las cosas y empezar a superarnos nosotros mismos.
En consecuencia, la migración son económicas. Posteriormente, hablaremos del proceso económico. No nos olvidemos que este proceso económico tiene 5 fases. La primera fase es la fase en la cual se genera o crea bienes y servicios buscando satisfacer las necesidades del ser humano. Y a esa fase se le conoce como la fase de la producción. La fase de la producción. Como segunda fase, tenemos la fase en la cual lo que tú has producido, todo lo que tú has creado, todo lo que tú has generado, lo tienes que poner en el mercado y lo tienes que intercambiar por dinero. Y esa fase se le conoce como la fase de la circulación. Como tercera fase, en esta fase de aquí aparecen los factores productivos. ¿Y cuáles son los factores productivos? Los factores productivos son factor naturaleza, o también conocido como factor tierra, factor trabajo, factor capital, factor empresa y factor estado, que son los 5 factores de producción. Y a esta fase se le conoce como la fase de la distribución, porque consiste en retribuir o pagar a los propietarios de los factores productivos por su participación en la producción. Luego aparece una cuarta fase en este proceso económico, y a esta cuarta fase es en la cual el ser humano queda saciado, queda satisfecho, y esa fase se la conoce como la fase del consumo. Es decir, yo adquiero los bienes o servicios para satisfacer mis necesidades. En nuestro país, en el Perú, solamente llegamos a esa cuarta fase, que es la fase del consumo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la quinta fase es una fase en la cual yo voy a poner o voy a invertir todos los ahorros que he podido obtener. ¿Buscando qué? Buscando generar nuevos capitales, nuevos ingresos económicos. Y a esta fase se le conoce como la fase de la inversión. Es decir, todos los ahorros que yo tengo los voy a invertir. ¿Ustedes tienen dinero para que inviertan? No. Son pocas las personas que tienen esa cultura ahorrativa, pensando en un futuro, pensando en un mañana. O profesor, yo estoy ahorrando, profesor, porque estoy postulando a administración y me voy a hacer una empresa, profesor. Ah, muy bien, tu inversión va a ser buena. Profesor, yo estoy ahorrando porque quiero comprarme una moto 250, un XTZ, profesor. Tu ahorro va a ser bueno. ¿Le vas a sacar provecho a esa XTZ 250? No. Entonces tu inversión va a ser mala. Porque si estoy hablando de un XTZ 250, estoy hablando casi de 14.000. Si no está más, está. Entonces, estas son las 5 fases del proceso económico, ya las 5 fases. Posteriormente, vamos a hablar de los sectores de la producción, y dentro de los sectores de la producción también hablamos de 5 sectores de la producción. El primer sector tiene que ver netamente con la agricultura, ¿ya? O con lo agropecuario, es decir, aquí en esta fase está relacionada todas las actividades extractivas, ¿ya? Minería, agricultura, caza, pesca. Y a esta fase se le conoce, o a este sector se le conoce como el sector primario. Posteriormente, se habla de un sector secundario, y a este sector secundario, en este sector secundario vamos a hacer lo siguiente, es decir, transformar todas lo que tú has podido extraer en este sector primario, tú los vas a transformar a un bien acabado. Y para transformar ese bien acabado, estoy hablando de industria, ¿ya? Voy a transformar la materia prima en insumos y en bienes acabados. Es decir, todo el oro que he podido extraer, yo lo voy a transformar en cadenas de oro, pulseras de oro, aretitos, adornos. Y de eso se encarga este sector secundario. Como tercer sector de la producción, tenemos al sector
de servicios, es en la cual está relacionadamente con la prestación de servicios. Y en este sector solamente hablamos de empresas con el fin lucrativo, es decir, con el fin de lucrarse. Por ejemplo, una clínica particular, un colegio particular, por ejemplo, una aerolínea, por ejemplo, las empresas que hacen ruta interprovinciales también es un servicio, un hotel, todos esos están considerados dentro de ese sector terciario porque me van a prestar sus servicios, pero a cambio de dinero. Y como cuarto factor de sector de la producción, tenemos al sector cuaternario, y aquí estamos hablando de donde nace el IDI, ¿ya? Profesor, ¿qué es el IDI? Profesor, es la investigación, el desarrollo y la innovación. Acá tiene que ver netamente con lo que es información. En pleno siglo XXI, en ese 2020, lamentablemente, cada uno de nosotros hemos tenido que aprender a utilizar la tecnología. ¿Por qué? Porque es una forma de cómo hemos hecho de que la educación no pare, ¿cierto? Porque si no se hubiese perdido el año escolar. Entonces hemos tenido nosotros los docentes que adaptarnos a esos cambios, a esta forma de enseñanza, que para muchos les es mucho más práctico, pero para otros es un poquito tedioso de repente porque no les gusta computación, ¿ya? Pero bueno, estamos en este sector que va de una y otra manera, va a contribuir los servicios de conocimientos en cuanto a industria y tecnología se refiere, ¿ya? Luego, como último sector, tenemos al sector quinario, ¿ya? Que también es un sector de servicios, pero estos servicios se hacen sin fines de lucro, por lo tanto están administradas por el Estado, ¿ya? Dentro de este sector quinario te podemos hablar de la policía, los bomberos, las amas de casa. Profesor, las amas de casa, tu mamá, ¿le pagas para que tu mamá cocine? No, sí o no. Y para ir cerrando el tema de esta semana, vamos a hablar en lo que es doctrinas económicas, ¿ya? Dentro de esas doctrinas económicas vamos a ir hablando del mercantilismo, vamos a ir hablando de la escuela fisiocrática, la escuela clásica o también conocida como escuela liberal, la escuela del marxismo, también conocida como el socialismo, neoclásica, keynesiana y monetarista, que son las escuelas de las cuales vamos a ir hablando el día de hoy. Pero para ir hablando de una teoría o escuela económica, es bueno saber que una escuela económica es una sistematización de principios o leyes económicas que analizan la realidad y los fenómenos económicos que en ella ocurren en forma integral. Todo esto va a empezar a originar en Grecia. Ahí se dan las primeras manifestaciones en Grecia. Y si estoy hablando de Grecia, esas primeras manifestaciones me estoy refiriendo a la época antigua, en la cual aparece Platón y aparece Aristóteles. ¿Ya? Platón tiene dos obras muy conocidas, que es La República y las Leyes, y Aristóteles tiene dos obras conocidas como La Política y la Ética. ¿Ya? ¿Qué decía Platón? Platón hablaba de una división del trabajo, más ayuda al que menos se estorba. Quiere decir que no todos podemos desempeñar el mismo trabajo, sino que nos tenemos que dividir. ¿Para qué? Para que de esa manera las sociedades puedan surgir. Mientras que Aristóteles hablaba de que los esclavos son herramientas vivas del trabajo, que quiere decir que si tú tienes esclavos, vas a prosperar, porque a ese esclavo tú lo mirabas como un animal, ¿ya? Pero los dos concuerdan de que la riqueza es obtenida por la naturaleza. A raíz de esto ya empezamos a hablar de una primera escuela, la escuela escolástica. No nos olvidemos que eso se origina en la Edad Media, aproximadamente del siglo XII al siglo XIV. Y aquí aparece el señor Tomás de Aquino, quien tiene una obra llamada Suma Teológica,
Y este señor decía lo siguiente: ni la extrema pobreza ni la extrema riqueza son buenas. Él orientaba a que el ser humano tiene que tener lo esencial para vivir. Profesor, ¿eso quiere decir que no, para ello no deberíamos tener mucho dinero? No. ¿Por qué no debería ser una persona con una extrema riqueza? Porque ellos manifiestan, esta escuela manifiesta de que la persona que tiene mucho dinero es una persona soberbia. ¿Ya? Va a mirar a todos por debajo de los hombros. Va a ser una persona que no tiene igual. Va a ser una persona que se va a convertir en materialista y va a perder los sentimientos, o va a dejar de lado los sentimientos. ¿Ya? ¿Y por qué no vale ser muy pobre, profesor? Porque cuando eres muy pobre te conviertes en una persona sumisa, en una persona que no peleas por tus derechos, en una persona que vas a decir, vas a esperar todo de papá gobierno y vas a decir, no importa aunque robe, lo importante es que me dé pensión 65, el programa Juntos. Es decir, voy a ver al Estado como un Estado asistencialista y voy a estar feliz, ¿sí? Como el Estado me da bonos, feliz, yo estoy contento con esta pandemia que está pasando, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes de repente que son mayores de 18 años a recibir su bono y están felices? ¿Sí? Pero de repente atrás de todos estos bonos, ¿cuánto de dinero se estarán perdiendo en el Estado? Otro que decían ellos, la obtención de la riqueza es a través de las actividades extractivas, es decir, a través del sector primario. Y por último, esta escuela decía que la usura es condenada por Dios. Profesor, ¿la usura qué es? Es prestarte dinero con intereses. Porque para la iglesia, cuando una persona está pasando una necesidad económica, tú le tienes que apoyar, pero sin esperar nada a cambio. Es decir, yo te presto el dinero, me devuelves lo mismo que te he prestado, no incrementarle unos intereses. ¿Ya? Posteriormente, hablaremos de la primera escuela económica ya en la época moderna, que más o menos se da entre el siglo XV dura hasta la primera mitad del siglo XVIII. Y aquí tiene un representante llamado Bullón, quien es autor del pensamiento del bullonismo. Pero también aparecen otros pensadores como Colbert, Owen, Becker, ya que son pensadores que aportaron mucho en lo que es esta escuela mercantilista. Y esta escuela mercantilista habla de lo siguiente. Habla de la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. El país que tenía más acumulación de metales preciosos, oro y plata, era el país que tenía o predominaba sobre los demás países. Por eso que por eso que en España, en ese ciclo más o menos, salen a saquear otros países. No digo conquistar, ya, porque vinieron y saquearon. Se llevaron el oro y la plata que teníamos, a raíz de este pensamiento del mercantilismo. Posteriormente, aparece otra escuela, que es la escuela fisiocrática. Ya para ellos lo más importante era la tierra, no era la acumulación de metales preciosos, sino para los fisiócratas lo más importante era la tierra, era el trabajar la tierra, porque para ellos justamente la clase obrera, la clase campesina, aquellos que trabajaban la tierra, era la clase social más importante, la clase social que más daba al Estado, ya que más daba el Estado. Para esta escuela fisiocrática solamente existían dos clases sociales, la clase obrera campesina, que era la más importante, y la segunda clase social, que era la clase estéril, es decir, que no aportaban nada económico para el Estado, es decir, más era sacarías que meterías, ¿ya? ¿Y cuáles son estos personajes que pertenecían a esta clase estéril? Eran la clase burgués o los profesionales. Pero dentro de esta escuela también aparecen otros pensadores, como por ejemplo David Ricardo y
Matthews, ¿ya? David Ricardo, quien tiene una obra llamada El principio de la economía política, él decía que toda oferta va a crear su propia demanda, es decir, la ley de Say. La ley de Say. Como para que entiendan un poquito en qué consiste esta ley de Say, cuando hablamos de toda oferta crea su propia demanda, les pongo el siguiente ejemplo. En el mes de marzo, cuando inició la pandemia, en todos los supermercados, ¿qué es lo que empezaron a desaparecer? Papel higiénico, jabones antibacteriales, alcohol, jabón líquido, desaparecieron del mercado, ¿cierto? Y nuevamente volvieron a aparecer, pero con un precio ya incrementado. Toda oferta va a crear su propia demanda. Otro ejemplo que les pueda poner. Muy bien, normalmente aquellos que viven en Morales, de Morales hasta el mercado, te cobraban 2 a 3 soles. 3 soles vamos poniendo. Pero hoy en día, ese motocarrista no te cobra 2 o 3 soles, te cobra 4 y algunos de repente hasta 5 te van a querer cobrar. ¿Por qué? Porque hay escasez de motocarristas, otros que te van a decir, mira, es que yo le mando a poner en mi motocar esto, tengo el otro. Entonces, toda oferta va a crear su propia demanda. Otro ejemplo para que mucho más me entiendan. Estamos a vísperas del primer encuentro de las eliminatorias, Perú versus Paraguay, ¿cierto? Un día antes del partido de fútbol, me imagino que muchos vamos a salir a las tiendas comerciales a comprarnos nuestro polo de la selección peruana, porque el polo que hemos comprado el año pasado ya no nos queda porque hemos engordado, hemos enflacado, hemos crecido. Entonces, toda oferta va creando su propia demanda. ¿Me dejo entender, creo, hasta ahí, jóvenes? Continuando, sí. Ya muy bien. Continuando dentro de esas teorías económicas, va a aparecer una escuela clásica, jóvenes, ¿ya? En esta escuela clásica aparece Adam Smith, quien decía lo siguiente. Adam Smith decía lo siguiente. La fuente de la riqueza es el trabajo humano. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres tener dinero, si tú quieres ser rico, trabaja. En tu sentado, nadie te va a dar plata, salvo que tengas tu daddy sugar, o tu sugar daddy. Salvo que tengas tu sugar daddy para que te dé plata. Si no tienes ese sugar daddy, no hay plata, tienes que trabajar. Y ahora, ellos manifestaban que el trabajo será diferente. Tú puedes desenvolverte en diferentes aspectos. Sino que simplemente muchas personas ponen pretextos. No, que ¿quieres trabajar? Sí, yo quiero trabajar. ¿Y cuánto pues me vas a pagar? Lo primero que preguntan, ¿cuánto les vamos a pagar? Por no decir, muy bien, yo mañana estoy ahí a las 6 de la mañana, ¿no? Y ahí de repente, otros de repente dicen, no, ¿para qué voy a trabajar? No va a salir, o sea, somos pesimistas muchas veces, pero sin embargo, eso decía, la fuente de riqueza es el trabajo humano. Dentro de la escuela del marxismo o socialismo, hablamos de dos personajes, Karl Marx y Federico Engels, y ellos decían, la fuente de la riqueza es el valor del trabajo, es decir, ¿cuánto valor le das tú a tu trabajo? ¿Ya? Muy bien, el otro día yo necesitaba cortar un camarote, y tenía que buscarme un carpintero, ¿cierto? Porque cada uno es hábil en su campo. De que lo hago, lo voy a hacer, me voy a demorar, otro que de repente le voy a hacer mal, pero lo puedo hacer. Entonces, para evitarme esas cosas, mejor voy a pagar a un carpintero que me venga a hacer esa obrita. Busqué un carpintero y le dije, pues, bueno, ya muy bien. Él vino, lo cortó con serrucho. Yo pensaba que lo iba a cortar con esa amoldadora, mucho más rápido. Y me dijo, no, con serrucho nomás. Lo cortó con serrucho.
y le pregunté, ¿quieres laqueado? Sí, ese es otro precio, ¿eh? Que yo voy a laquear, le voy a hacer, te voy a cobrar otro precio. Muy bien, pues ¿qué voy a hacer? Él está dando valor a su trabajo, tengo que pagarle. ¿Me dejo entender? Y finalmente viene la escuela neoclásica. En la escuela neoclásica hablo de Alfred Marshall y es justamente en esta escuela cuando aparece la microeconomía. Posteriormente van pasando los años y llegamos al año de 1929, cuando se da el crack de ese año, de 1929, es decir, la caída a nivel mundial de la economía. Por eso que hoy en día han sacado un día viernes negro, ¿cierto? En la cual muchas empresas a nivel mundial empiezan a promocionar sus productos a un buen precio, un precio muy económico, ¿ya? Entonces, a raíz de eso surge la escuela keynesiana en el año de 1930 y es justamente con John Keynes quien aparece la macroeconomía. Y para finalizar, llegamos al año de 1950 y aparece Milton Friedman con su escuela monetarista. Y esta escuela monetarista lo que busca es la eliminación de las barreras comerciales entre los países, que quiere decir el Tratado de Libre Comercio. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, muchísimas gracias. Hasta aquí lo que concierne a el tema del día de hoy, esperando haya sido fructífero, provechoso para cada uno de ustedes. Espero me hayan podido entender, haya llegado a ustedes. En el trayecto de los minutos que queda, iremos trabajando